coronavirus pues es uno de esos microorganismos que tenemos desde hace mucho tiempo y que son capaces de producir enfermedad. Los coronavirus de manera original han producido enfermedad en los animales, pero a través de la convivencia del humano con los animales se da ocasionalmente la posibilidad de que uno de estos virus pueda mutar o pueda recombinarse con un virus humano y entonces se infecta la persona humana. De modo que en este caso particular estamos hablando de una especie mutante de un virus anterior y que entonces tiene la conformación de un virus nuevo que es desconocido por el aparato inmunológico del ser humano y como consecuencia puede ser capaz de producir enfermedad. La enfermedad que produce este coronavirus es una enfermedad infecciosa que ataca el árbol respiratorio, que tiene síntomas iniciales muy parecidos a la gripe común y que una parte de las personas que padecen la enfermedad pueden complicarse con neumonía que puede ser severa y costarle la vida. Es decir, de modo que estamos ante la presencia de un nuevo coronavirus y que se necesitan ingentes esfuerzos para, digamos, tratar de conseguir lo antes posible una vacuna. En segundo lugar, contar con prueba diagnóstica rápida. Y en tercer lugar, pues, tener los medicamentos que puedan ser efectivos contra este nuevo germen. De modo que creo que el mundo científico está trabajando en eso y a los países, digamos, en sentido general, como una emergencia internacional sanitaria, implica tomar medidas en un primer tiempo preventiva para que dentro de lo posible, estableciendo mecanismos de controles, pues puedan evitarse que entren a cada uno de los países y por otro lado tener la capacidad de cuando entren detectarlo a tiempo y tomar la medida pertinente de bloquear la expansión de ese virus. Nelson, que el procedimiento de cuarentena, ¿qué se consigue con ese método? ¿Qué se evita realmente? No, es sumamente importante, porque la cuarentena no es más que el procedimiento por el cual se separan o aíslan personas que son sospechosos o que tienen la enfermedad para evitar que se expanda la enfermedad. Es decir, si nosotros, digamos, yo llego de China, del área afectada, primero yo pudiera no tener síntomas, porque recuerden que la enfermedad tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación no es más que desde el momento en que la persona se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas. Ese tiempo, aparentemente en esta enfermedad, que es algo nuevo, que se está conociendo ahora, está entre 2 y 14 días. Un promedio entre 9 y 10 días, aunque anteriormente había leído que podía ser de 5 a 6 días. Pero en ese lazo del tiempo, el que se infecta debe desarrollar la sintomatología. Entonces, ¿qué resulta? Si yo no tengo ninguna sintomatología y he estado en contacto o provengo del sitio donde está la infección, pues lo pertinente es que a mí me pongan en cuarentena, que me aíslen a observarme simple y llanamente a ver si yo desarrollo síntomas. Luego de esos 14 días, si no he desarrollado ningún síntoma, ha de suponerse que no he estado infectado y podría circular libremente porque ya dejo de ser un potencial peligro para las demás personas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la enfermedad son los mismos de una gripe. Estamos hablando de malestar general, de fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, estornudo y si la enfermedad progresa, pues entonces aparecía dificultad respiratoria, pudiendo llegar a una insuficiencia respiratoria y el paciente morir. Además, este virus, usualmente los virus atacan toda la economía del cuerpo, aunque se manifiesta más en una serie de órganos como este, en el aparato respiratorio, no quiere decir que el virus no pase por la mayoría de los órganos, porque el virus está en la sangre. Entonces, se ha asociado también a los problemas respiratorios graves e insuficiencia renal. Desde luego,
en este caso, como en cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, tú tienes poblaciones mucho más sensibles, que son las personas, primero, que están en los extremos de la vida, los niños pequeños, los ancianos, las personas que tienen su aparato inmunológico deprimido, como son, por ejemplo, las personas que padecen de cáncer, que están sometidos a quimioterapia, o cualquier enfermedad que disminuya la capacidad inmunológica del cuerpo, personas que tienen enfermedad de base, como por ejemplo insuficiencia renal crónica, o que tienen problema pulmonar crónico de base, como una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, o estas personas que son habituales fumadores que tienen enfermedades pulmonares compensadas, pues ese virus tiende a descompensarlo y la probabilidad de que se agraven es mucho mayor. ¿Qué tal esta enfermedad? ¿Qué letal es? Bueno, yo he oído bastante discusión con respecto a que si esta enfermedad tiene una alta letalidad, y siempre se compara con los virus de la gripe común. Bueno, pues esta enfermedad, hasta ahora, la letalidad ronda el 2%. De cada 100 personas que se infectan, 2 fallecen. En el caso del virus común, eso es 0.01, es decir, que este tiene, comparado con el virus común, pues una alta letalidad. Aunque comparado hasta el momento con otros virus, coronavirus precisamente, como el SARS, el coronavirus que produjo o produce el síndrome respiratorio agudo severo, o el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, pues esos dos tenían mayor tasa de letalidad que este coronavirus hasta ahora. Ahora bien, ¿qué ocurre con este virus? Nosotros estamos viendo muchas estadísticas. A diario se conocen la cantidad de personas afectadas notificadas. Actualmente anda por los 40.000 y pico de notificados. Hay organismos internacionales que cifran que son más de 100.000. Y los fallecidos están rodando alrededor de 900 y tantos mil personas afectadas. Perdón, 900 y tantos personas afectadas. Casi 1.000 personas afectadas. Pero lo que no se le pone atención, que también sale en las estadísticas que se están ofreciendo, es el número de personas en condiciones graves. La última vez que vi un boletín, estábamos hablando de casi 4.000 personas en condiciones graves. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, los chinos, que tienen, digamos, bastante avance en lo que tiene que ver con el tema de la atención en salud, pues han logrado mantener mecanismos de atención de calidad que permite que la mayoría de estas personas que están en condiciones críticas se salven. Son personas que necesitan unidades de cuidado intensivo, que necesitan ventilación y que necesitan atención por personal calificado. Aparte de los mecanismos de bioseguridad para evitar, sobre todo, que el personal del hospital, llámese médico, enfermera, técnico, cualquier trabajador pueda infectarse. Porque lo peor que puede ocurrir en un país es que en una situación, ya sea por un terremoto o un ciclón o una epidemia, se afecte las personas que están llamadas a atender a los afectados, es decir, los centros de salud en este caso. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí el país, con las condiciones que tiene, evidentemente que está tratando de hacer todo lo posible. Ustedes han podido ver, digamos, el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública, acompañado de la Organización Panamericana de la Salud, de los servicios de atención a las personas a través del Servicio Nacional de Salud. De una u otra manera han venido, bueno, ya tienen protocolos, están desarrollando esos protocolos. Ustedes ven que tienen cámaras térmicas en los aeropuertos, que tienen un personal para detectar gente que pudiera tener sintomatología y que proviene de esos países. Esa es una parte. Tienen los mecanismos de aislamiento que, en el caso de que llegara el virus a la República Dominicana, pudieran no ser suficientes. Pero es lo que tenemos, la adquisición de los insumos y equipos necesarios, sobre todo para la bioseguridad, el tema de los bozales, el tema
de los gorros, el tema de la bata especial, enseñar a esos profesionales de cómo protegerse, de cómo lavarse las manos, de cómo dejar ese tipo de indumentaria que tiene puesta cuando sale en un lugar para manejo de desechos posiblemente contaminados. Fíjate, es duro el trabajo. Por otro lado está el que el ministerio tiene que desarrollar una campaña fluida, extensa, permanente de educación sobre cómo tratar de protegerse y evitar la enfermedad, que dicho sea de paso, es la misma metodología que necesitan para el virus común, para el virus del AH1N1 que lo tenemos aquí. Es decir, que el lavado de las manos, el mantener distancia de personas que tienen síntomas respiratorios o que uno pudiera tener síntomas respiratorios, es un elemento de responsabilidad también mantenerse a distancia de las otras personas. El tener disponible, pues, sea servilleta desechable o pañuelo, o saber cuando va a estornudar o toser en el pliegue del codo. Es decir, es un mecanismo de protección para las personas en sentido general y para el individuo. Es decir, aquí hay que desarrollar mecanismos de protección tanto individual como colectivo. Y sería la misma campaña, porque a través de la contaminación de la mano se transmite un sinnúmero de enfermedades, no solamente virus respiratorios, parasitosis, muchísimas cosas que yo creo que es un elemento básico en términos de educación sanitaria que tiene que manejar cualquier ciudadano. Nelson, el origen de la enfermedad, ¿pudo haber influido la cultura culinaria de ese continente? Bueno, no creo que haya una relación directa. Fíjate que siempre se ha estado esperando esa gran epidemia a escala planetaria, mundial, y que pudiera producir una alta mortandad, y que siempre se ha centrado la atención en virus aviar, es decir, en los virus que pueden tener las aves, esas aves salvajes, y que de una u otra manera migran y llegan a los sitios. Por eso esas infecciones respiratorias de virus aviar, en términos generales, cuando se contagian a las personas, ya se tiene como una especie de enfermedad de tipo laboral. ¿A quiénes se contagian más frecuentemente? Bueno, se contagian las personas que están bregando con los animales, los que están en las granjas, los que están en los mercados, los que están en los mataderos que bregan con la carne. Si no toman la medida de prevención, se pueden contagiar. Ahora, ¿qué desventaja para la expansión de un virus en una magnitud considerable tiene el virus? Que usualmente ese tipo de virus no se transmiten de persona a persona. Fíjense que el virus de la influenza H1N1 fue un virus que se extendió por el mundo. Se estima que más de 200.000 millones de gente fue afectada por ese virus. Pero ¿qué tuvo? Primero, que ese virus se transmitía de persona a persona. Que su origen inicialmente se entendía que era un virus aviar, y por eso, digamos, la atención de todo el mundo científico, por un lado, y después se determinó que era un virus porcino, que venía precisamente de los cerdos, y que, por suerte, fue un virus que no tuvo una letalidad por encima del virus normal de la gripe. Es decir, que hay una diferencia. ¿Cuál es el problema de esto ahora? Que esta enfermedad se transmite de persona a persona, y que una persona que se contagia tiene una potencialidad de contagiar entre 1 a 4 personas. Es decir, que la situación está en la capacidad que pueda o no tener un virus de transmitirse de persona a persona, y sobre todo por la alta movilidad que existe en todo el mundo. Es decir, era impensable que un brote epidémico hace, digamos, 30, 40 años ocurriera en China o en Japón o en Rusia, que llegara aquí, porque no existía. Es decir, la gente viajaba mucho en barco y esos barcos duraban meses, ahí pasaba el tiempo de cuarentena. Es decir, que ahora no, ahora usted puede estar en China y mañana estar aquí, estar en China o estar aquí hoy y mañana estar en Alaska. Es decir, esa gran movilidad entonces tiene una potencialidad de poderse expandir. Fíjate que esto que comienza en un municipio de China, ya hay alrededor de 29 o 30 países que han tenido casos.
La mayoría de esos casos importados de gente que viajó de China, pero han tenido transmisión, digamos, autóctona de gente que se ha contagiado en Alemania, por ejemplo, creo que en Estados Unidos, que no han viajado a China, pero que se pusieron en contacto, que alguien tuvo en China y que se había infectado, pero ellos se infectaron sin haber viajado. De modo que creo que es el momento de que los países extremen su mecanismo de protección. El Reglamento Sanitario Internacional tiene todas las instrucciones, primero, de en qué circunstancias se puede catalogar una emergencia internacional de salud pública, porque esto tiene un reglamento, habida cuenta de que hoy en día lo que se trata es de no perjudicar en un mundo globalizado el tema del comercio internacional, sin ningún tipo de justificación. El hecho de que un país, por ejemplo, hoy en día, de que cierre sus fronteras, no hay ningún tipo de justificación para hacer eso, porque no hay todavía aunque hay, digamos, la posibilidad de que se expanda, es bajo el riesgo que tienen los países, sobre todo con los mecanismos de detección y control y de aislamiento de cualquier brote que pueda ocurrir.